India. Contenido. Ubicación. Límites. Evolución histórica. 1. La civilización del Indo. 2. Período védico. 3. Período brahmánico. 4. Reino de Magadha. 5. Imperio Maurya. 6. Imperio Gupta. Aportes culturales. 1. Literatura. 2. Religión. Línea de tiempo. Ubicación. La ubicación geográfica es un factor clave para el surgimiento y desarrollo de las civilizaciones en la historia de la humanidad. En el caso de la civilización india, su ubicación en la península índica fue un factor determinante en su surgimiento. La península índica es una extensión de tierra rodeada por el Océano Índico al sur, el Mar Arábigo al oeste y la Bahía de Bengala al este. Debido a su forma triangular, se le conoce comúnmente como subcontinente indio. Esta ubicación privilegiada la convierte en una zona de gran diversidad geográfica, con regiones montañosas, planicies, desiertos y costas. La existencia de los grandes ríos Ganges e Indo en la región también fue crucial para el surgimiento de la civilización india. Estos ríos permitieron la creación de tierras fértiles para la agricultura y la pesca, así como el transporte de bienes y personas. Además, la presencia de estos ríos en la región también fomentó el desarrollo de sistemas de riego, lo que permitió el cultivo de cultivos en tierras que de otro modo serían improductivas. Límites. La cultura india se ha desarrollado a lo largo de milenios y abarca una amplia variedad de creencias, prácticas y costumbres. La influencia de esta cultura ha ido más allá de las fronteras de la India y ha impactado en la región del sur de Asia y en el mundo en general. En cuanto a sus límites geográficos, se puede decir que la cultura india se extiende desde los montes del Himalaya e Hindu Kush en el norte hasta el Océano Índico en el sur, desde el Golfo de Bengala en el este hasta el Mar Arábigo en el oeste. Los montes del Himalaya e Hindu Kush constituyen el límite norte de la cultura india, una cordillera montañosa que se extiende desde el este de Afganistán hasta el este de Nepal. Esta zona ha sido el hogar de diversas culturas y etnias que han influido en la cultura india, especialmente en la región de Cachemira y en el noreste de la India. Hacia el sur, la cultura india se extiende hasta el Océano Índico, que baña las costas de la India y de Sri Lanka. La presencia del océano ha sido fundamental para la economía y el comercio de la India, así como para su conexión con el resto del mundo. Hacia el este, la cultura india llega hasta el Golfo de Bengala, que separa la India de Bangladesh y de Myanmar. Esta región ha sido históricamente una de las más pobladas de la India y ha sido testigo de la creación de grandes imperios y de la influencia de diferentes culturas. Finalmente, hacia el oeste, la cultura india se extiende hasta el Mar Arábigo, que baña la costa oeste de la India y el estado de Gujarat. Esta región ha sido históricamente un centro importante de comercio y contacto cultural con el mundo árabe y persa. Evolución histórica. La evolución histórica de la India se remonta a tiempos muy antiguos, al Paleolítico inferior, cuando los primeros habitantes llegaron a la región. Se han encontrado utensilios de piedra en varias zonas de la India, como Rajasthan, Gujarat y Bihar, que datan de hace más de 2 millones de años. Estos primeros habitantes eran cazadores-recolectores seminómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutas y plantas. Más adelante, hacia el Neolítico, los habitantes de la India comenzaron a desarrollar asentamientos humanos agrícolas, basados en el cultivo de cereales, la domesticación de animales y la construcción de viviendas permanentes. Esto permitió el surgimiento de las primeras sociedades agrarias en la región, que se expandieron a lo largo de los valles de los ríos Ganges e Indo. Con el tiempo,
Estas sociedades agrarias comenzaron a desarrollar nuevas técnicas y tecnologías, incluyendo la metalurgia del cobre y el bronce, lo que permitió la creación de herramientas y armas más eficientes. También surgieron sistemas de escritura, lo que permitió la creación de registros históricos y literatura. La India ha sido testigo de la creación de grandes imperios y civilizaciones a lo largo de su historia, como el Imperio Maurya, el Imperio Gupta, el Sultanato de Delhi, el Imperio Mogol y la India Británica, entre otros. Cada uno de estos periodos ha dejado su huella en la evolución histórica de la India, contribuyendo a la creación de su rica cultura y patrimonio. 1. La civilización del Indo. Durante el periodo de la civilización del Valle del Indo, que se desarrolló aproximadamente entre el 2600 a.C. y el 1900 a.C., tuvo lugar un gran desarrollo urbano en la región. Dos de las ciudades más importantes de la época fueron Mohenjo-Daro y Harappa, que contaban con sistemas avanzados de alcantarillado, así como una organización urbanística que permitía una mejor planificación de las viviendas y edificios públicos. Las evidencias arqueológicas encontradas también indican que los habitantes de la región practicaban la agricultura y la cría de animales domésticos, siendo algunos de los cultivos más importantes el trigo, la cebada y las alberjas. Estos recursos permitieron que la región tuviera un gran desarrollo económico y una próspera vida social. Sin embargo, a partir del 1500 a.C., la región del Valle del Indo se convirtió en escenario de invasiones, entre las cuales se encuentran las de los arios. Estos invasores trajeron consigo nuevos elementos que influenciaron de manera significativa la cultura y la historia de la India. Uno de los aportes más importantes de los arios fue la introducción del caballo, que fue utilizado con fines militares y facilitó la expansión de su imperio. También trajeron consigo el idioma sánscrito, que se convirtió en el cimiento de la identidad india y es considerado una de las lenguas sagradas del hinduismo. Además, los arios introdujeron el vedismo, una religión que se convirtió en el cimiento de la civilización hindú y que fue la base para el desarrollo posterior de la filosofía y las artes en la India. El vedismo se caracterizó por su énfasis en la adoración de los dioses, los sacrificios y los rituales, y sentó las bases para el desarrollo de las diversas escuelas de pensamiento y filosofía que surgieron posteriormente en la India. 2. Período védico. El período védico en la India es considerado uno de los más importantes en su historia, ya que durante este tiempo se desarrolló una rica tradición religiosa y cultural que influenció fuertemente el pensamiento y la forma de vida de la población. Uno de los mayores logros del período védico fue la composición de los 4 Vedas, que son un conjunto de poemas filosóficos que describen la naturaleza del universo y el papel de los seres humanos en él. Estos textos fueron considerados sagrados y se utilizaron como base para el desarrollo posterior de la filosofía y la religión en la India. Además, durante el período védico también surgieron 2 de las obras literarias más importantes de la India: el Ramayana y el Mahabharata, entre 1800 a.C. Estas epopeyas describen la vida de los dioses y héroes de la India y se convirtieron en una parte fundamental de la cultura y la identidad india. Sin embargo, el período védico también estuvo marcado por el surgimiento del sistema de castas, que se basaba en principios religiosos y dividía a la población en 4 clases sociales: los brahmanes, sacerdotes, los kshatriyas, guerreros, los vaishyas, comerciantes y artesanos, y los sudras, trabajadores y campesinos. Esta división social se volvió cada vez más rígida y hereditaria, lo que dio lugar a una fuerte discriminación y desigualdad entre los diferentes grupos. Además, durante este periodo se produjo una especialización del trabajo, lo que llevó a que los oficios se volvieran hereditarios y que la movilidad social se redujera aún más. 3.
Periodo brahmánico. El periodo brahmánico en la India es considerado uno de los más significativos en la evolución de la cultura y la religión del subcontinente. Durante este tiempo, se produjo una radicalización del sistema de castas, que se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la sociedad india. Se impuso la religión brahmánica sobre la religión védica, lo que llevó a una mayor centralización del poder religioso y una mayor consolidación de los sacerdotes como la clase dominante en la sociedad india. La religión brahmánica promovió la idea de que la división social se determinaba mediante el nacimiento, lo que llevó a una mayor rigidez en el sistema de castas y a una mayor discriminación entre las diferentes clases sociales. Además, durante el periodo brahmánico se profundizó la idea de la reencarnación, que se convirtió en una parte fundamental de la religión hindú. Según esta creencia, las almas de los seres humanos pasan por un ciclo de muerte y renacimiento, y su estado en la vida posterior está determinado por sus acciones en la vida anterior. Esta creencia se utilizó como justificación para la desigualdad social y la discriminación en la India. Para el Rig Veda, cada casta había tenido su origen en una parte del cuerpo del dios Brahma, lo que reflejaba la idea de que cada casta tenía su función y su lugar en la sociedad. Los brahmanes eran considerados la cabeza de la sociedad, los kshatriyas los brazos, los vaisyas el estómago y los sudras los pies. 4. Reino de Magadha. Durante el reino de Magadha, que tuvo lugar en la India entre los siglos 6 y 4 a.C., la región experimentó importantes cambios políticos, sociales y religiosos. Magadha se convirtió en una importante potencia regional, con su capital Pataliputra convirtiéndose en una importante ciudad comercial y cultural. La dinastía Sisúnaga, liderada por el rey Bimbísara, logró consolidar el control sobre los reinos vecinos y expandir su territorio. En este periodo, surgieron importantes reformadores religiosos, entre ellos Buda el Iluminado, también conocido como Siddhartha Gautama, quien fundó el budismo, y Mahavira, fundador del jainismo. Estas nuevas religiones cuestionaron las prácticas del sistema de castas y la hegemonía del brahmanismo. Posteriormente, Chandragupta Maurya, un ambicioso guerrero y político, derrotó a los gobernantes de Magadha y fundó la dinastía Maurya. Con él, la India experimentó una época de gran expansión territorial, consolidación política y desarrollo cultural, siendo uno de los gobernantes más importantes su nieto, el emperador Asoka. 5. Imperio Maurya. El Imperio Maurya fue uno de los más importantes y grandes imperios de la India antigua, que se desarrolló entre los siglos 4 y 3 a.C. Su fundación se debió a la unificación de los territorios que conformaban el norte de la India, bajo el gobierno de Chandragupta Maurya. Antes de la formación del Imperio Maurya, la región tuvo que enfrentar varias invasiones extranjeras, como la de los persas liderados por Ciro y los macedónicos comandados por Alejandro Magno. Chandragupta, quien pertenecía a una familia real, fue exiliado y conoció a Chanakya, un sabio que lo ayudó a consolidar su poder y vencer a Seleuco, el sucesor de Alejandro en el control de los territorios de la India. Sin embargo, el más grande representante del Imperio Maurya fue Asoka, quien logró la máxima expansión territorial anexando Kalinga, actual Orissa. A pesar de ser un gran guerrero, Asoka tuvo una crisis moral después de la sangrienta conquista de Kalinga y se convirtió al budismo. A partir de ese momento, promovió la idea de no violencia, la tolerancia religiosa y el respeto a los maestros y ancianos, lo que lo convirtió en uno de los más grandes líderes espirituales de la India. A su retiro del gobierno, Asoka dejó el imperio a sus hijos Kunala y Dasarata, quienes no supieron mantener el legado de su padre y encaminaron al imperio en una decadencia que llevó a su desaparición en el siglo II a.C. Sin embargo, el Imperio Maurya dejó un gran legado cultural y político en la India,
y sus logros son recordados y estudiados hasta el día de hoy. 6. Imperio Gupta. El Imperio Gupta fue uno de los imperios más importantes en la historia de la India, que gobernó desde el 320 hasta el 550 después de Cristo. Bajo su gobierno, la India experimentó un periodo de estabilidad política, desarrollo cultural y prosperidad económica. Uno de los aspectos más destacados del Imperio Gupta fue su estructura política descentralizada, que permitió a los reyes locales mantener una gran autonomía en sus territorios. A pesar de esto, los Gupta establecieron un sistema administrativo centralizado que garantizó la protección y el desarrollo de las artes, la literatura, la ciencia y la tecnología en todo el imperio. Durante este periodo, el budismo se expandió a través de la India y el sánscrito se convirtió en el lenguaje oficial del imperio. Muchas obras literarias y científicas importantes se produjeron durante este tiempo, como el Kama Sutra, el texto sobre el arte del amor, y los trabajos de Panini, quien sistematizó la gramática del sánscrito. En el ámbito de las matemáticas, el sistema numérico decimal fue inventado y utilizado por primera vez en la India durante el gobierno de los Gupta. También se desarrolló la geometría y se hicieron importantes avances en la medicina y la astronomía. A pesar de los logros culturales y científicos, el Imperio Gupta enfrentó una serie de desafíos y conflictos. En el año 450 después de Cristo, los hunos saquearon el territorio indio, causando destrucción y devastación, incluyendo la destrucción de muchos templos. Estos eventos marcaron el comienzo de la decadencia y la desintegración del Imperio Gupta. Después de la caída del Imperio Gupta, la India se fragmentó en diversos reinos y principados independientes. Durante varios siglos, la India no logró una unificación significativa hasta la llegada del Islam en el subcontinente. Sin embargo, el periodo Gupta dejó un legado duradero en términos de arte, cultura y conocimiento, y sigue siendo considerado una época dorada en la historia de la India. Aportes culturales. 1. Literatura. Los 4 Vedas son un conjunto de textos sagrados de la religión hindú que datan de entre el 1500 y el 500 a.C. Estos textos se dividen en 4 partes. Rig Veda se considera el más antiguo y el más importante de los 4. Contiene himnos y cantos dedicados a los dioses y las deidades. Samaveda está compuesto por himnos en forma de música, cantados en las ceremonias religiosas. Yajurveda se enfoca en la práctica ritual, especialmente en los sacrificios y ofrendas que se realizan a los dioses. Atharvaveda es el más reciente de los 4 y contiene himnos y encantamientos que se utilizaban en la vida cotidiana, como para curar enfermedades o resolver problemas cotidianos. Además de los 4 Vedas, la literatura india cuenta con una amplia variedad de textos que abordan temas religiosos, filosóficos, históricos y mitológicos. El Mahabharata y el Ramayana son 2 de los textos épicos más importantes de la literatura india. El Mahabharata cuenta la historia de la lucha entre 2 ramas de la familia real por el trono de la India. Incluye el famoso discurso del Bhagavad Gita, que contiene enseñanzas sobre la moralidad, la ética y la espiritualidad. El Ramayana relata la historia del príncipe Rama y su lucha contra el demonio Ravana para salvar a su amada esposa Sita. Ambos textos tienen un gran valor literario y han influido en la cultura india hasta el día de hoy. Otro texto importante de la literatura india es el Panchatantra, una colección de cuentos populares que contienen enseñanzas morales y éticas. La obra es considerada una de las primeras fábulas del mundo y ha sido traducida a muchos idiomas. En cuanto a la poesía, la literatura india cuenta con un amplio espectro de poetas y poesía. Entre ellos, destacan Kalidasa,
uno de los más importantes poetas y dramaturgos de la India, y Rabindranath Tagore, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913. Religión. El brahmanismo es una religión antigua que se originó en la India alrededor del siglo XV a.C. y que se centraba en la adoración de Brahma, el dios creador del universo. Los brahmanes, que eran los sacerdotes de esta religión, creían en la palingenesia o transmigración del alma, que establecía que el alma de una persona renacía después de la muerte en otro cuerpo, ya sea humano o animal, según su karma. Los textos sagrados del brahmanismo son los Vedas, que se consideran los libros más antiguos de la humanidad. Estos libros contienen una gran cantidad de conocimientos religiosos, filosóficos, sociales y culturales. Los Vedas se dividen en 4 partes: el Rigveda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharvaveda. Además de la adoración de Brahma, el brahmanismo también se centraba en la realización del Dharma, que se refería a la conducta correcta y moral en la vida. Los brahmanes también creían en la existencia de otras deidades, como Vishnu y Shiva, que se consideraban manifestaciones del Dios Supremo. Aunque el brahmanismo ha evolucionado con el tiempo y ha dado lugar a otras religiones como el hinduismo, sus enseñanzas originales siguen siendo estudiadas y practicadas por algunos en la India y en todo el mundo. El budismo es una religión fundada por Siddhartha Gautama en el noreste de la India en el siglo VI a.C. Gautama, también conocido como Buda, fue el primer maestro que enseñó el camino hacia la liberación espiritual conocido como Nirvana. El budismo no es una religión teísta, sino que se enfoca en la superación del sufrimiento humano y la búsqueda de la iluminación personal. El camino hacia la iluminación se basa en el 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades establecen que la vida es sufrimiento, que la causa del sufrimiento es el deseo, y la ignorancia, que el sufrimiento puede ser superado y que el camino para superarlo es el noble camino óctuple. El noble camino óctuple se divide en 8 partes: visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. A través de la práctica del noble camino óctuple, se busca alcanzar la iluminación y la liberación del ciclo interminable de muerte y renacimiento, conocido como samsara. El budismo también establece un conjunto de preceptos morales para sus seguidores, conocidos como los 5 preceptos. Estos son: no matar a ningún ser viviente, no tomar lo ajeno, no decir lo contrario a la verdad, no tomar bebidas embriagantes y no faltar a la castidad. El budismo se ha expandido a lo largo de Asia y ha tenido una influencia significativa en la cultura y la filosofía de muchos países, incluyendo Japón, China, Corea y Tailandia. Además, ha influido en otros movimientos religiosos como el jainismo y el hinduismo. El hinduismo es una religión que se originó en la India y que abarca una variedad de creencias y prácticas espirituales. Uno de los pilares fundamentales de esta religión es el karma, que es el concepto de que los actos humanos determinan el futuro del alma. El hinduismo también cree en la reencarnación, que es la creencia de que las almas pasan por un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Además, el hinduismo tiene una trinidad suprema de dioses: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios creador, responsable de la creación del universo y de todos los seres vivos. Vishnu es el dios conservador, responsable de mantener el equilibrio en el universo y de proteger a los seres humanos. Shiva es el dios destructor, responsable de destruir el universo para permitir su renovación y recreación. El hinduismo también tiene una gran cantidad de deidades menores y una variedad de prácticas y rituales religiosos que varían según la región y la tradición. La adoración de los dioses
y la realización de rituales es una parte importante de la práctica religiosa hindú. También es común el uso de mantras, meditación y yoga como formas de conexión espiritual. Línea de tiempo. 2500 a.C., 1500 a.C., civilización del Valle del Indo. Esta civilización floreció en la región del noroeste de la India y Pakistán, y es conocida por sus avanzadas prácticas de planificación urbana, sistema de escritura y arte. 322 a.C., 185 a.C., Imperio Maurya. Bajo el reinado del emperador Ashoka, el Imperio Maurya llegó a abarcar la mayor parte del subcontinente indio, y es conocido por su política de tolerancia religiosa y sus monumentales estelas con inscripciones budistas. Siglo XVI. Imperio Mogol. Bajo el reinado de emperadores como Akbar el Grande y Shah Jahan, el Imperio Mogol alcanzó su apogeo y es conocido por su arquitectura monumental, como el Taj Mahal, y su mecenazgo de la cultura y las artes. Siglo XX. Independencia de la India. Después de casi 2 siglos de dominio colonial británico, la India logró su independencia en 1947, lo que llevó a un renacimiento cultural y literario que incluyó figuras como Rabindranath Tagore y R. K. Narayan. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.